Me da mucho gusto que me acompañes para poder estudiar el Salmo número 14. Soy David Alves y con la ayuda del Señor, aquí en Gracia más Gracia, queremos continuar estudiando la Biblia cada capítulo. Lo estamos haciendo en Santiago y también con los Salmos. Y entonces vamos a considerar primeramente el título de este salmo. Es Al músico principal, Salmo de David. Sabemos quién lo escribió, mas no sabemos la época en su vida en la que lo escribió. Este Salmo 14 es muy parecido al Salmo número 53. Sería bueno que tomaras el tiempo para comparar ambos y te vas a dar cuenta que la mayor diferencia lo encontramos al comparar el versículo 5 y 6 de este Salmo 14 con esa última sección del Salmo 53. Es donde hay una variación. Y el otro punto clave acerca de este Salmo 14 es que el apóstol Pablo cita este salmo en varias ocasiones en Romanos capítulo 3, al querer manifestar o enfatizar la culpabilidad del hombre como pecador. Y encontramos en el versículo 1 que David, el salmista, él va primeramente a hablar acerca de aquellos que no son creyentes en Dios. Y él va a decir que dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. El necio, en los salmos, en la mayoría de los casos, esta palabra se traduce como insensato, o sea que es alguien que actúa sin sentido. Y al leer en los salmos podemos ver que estas personas, por ejemplo, ellos se dedican a escarnecer a aquellos de nosotros que tememos a Dios. Salmo 39:8. Ellos también cometen el pecado de blasfemar el nombre de Dios. Y en el Salmo 74 podemos ver que ellos injurian o se burlan de Dios todos los días. Y esta persona es necia, es un necio porque la existencia de Dios es un hecho. No sé si te has dado cuenta que Dios nunca dedica páginas y más páginas sobre Él comprobando que Él existe. Él sencillamente lo establece. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Romanos capítulo 1 es donde encontramos dos evidencias a la existencia de Dios, y son el hecho de que podemos observar una increíble, intrínseca, maravillosa creación a nuestro alrededor. Eso comprueba la existencia de Dios. Pero también comprueba la existencia de Dios, enseña Pablo ahí en Romanos 1, que todos tenemos una conciencia. Seamos creyentes o no en Dios, creamos que Él exista o no, todos tenemos una conciencia que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, y ahí es donde podemos también ver la existencia de un creador. Hay por lo menos 4 argumentos muy sólidos para poder evidenciar que Dios sí existe. El primero, pudiéramos ver, tiene que ver con lo cosmológico. La existencia de un universo señala que por lo tanto tiene que existir un creador. También encontramos en segundo lugar un argumento teleológico, no teológico. Teológico es el estudio de Dios, teleológico es el estudio del propósito de las cosas. Y por lo tanto, cuando pensamos en la creación en un aspecto teleológico, podemos pensar que el diseño en el universo, el diseño que podemos encontrar en los planetas, en la vegetación, en los animales, en nosotros, el diseño en el universo
afirma que hay un Dios que lo diseñó todo. Cuando tú ves una mesa, puedes considerar que alguien, un carpintero, tuvo que haber formado esa mesa. Esa mesa no brotó de la nada un día, sino que tuvo que haber un diseñador, en este caso un carpintero, que la haya realizado. Y así la creación, teleológicamente, tenemos que deducir que hay un diseñador que lo creó todo. En tercer lugar, antropológicamente. Cuando pensamos en este argumento en cuanto a lo que es antropológico, pensamos en que las características que hay en la humanidad, en el universo, pensando en la raza humana en sí, también puede señalar a la existencia segura de un Dios, que Él desea relacionarse con esa humanidad. Entonces, cosmológicamente, teleológicamente, antropológicamente, número 4, moralmente. La moralidad en la humanidad, el hecho de que el hombre trata de vivir una vida moral. Pensemos en nuestros ancestros, que quizás nunca leyeron la Biblia, pero por lo menos tenían un temor hacia aquello que era inmoral. La moralidad señala de que hay un Dios que gobierna y que decide la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, cuando pensamos en estos necios que niegan la existencia de Dios, podemos pensar en estas 4 cosas que afirman que Dios sí existe. Los versículos que siguen nos muestran que uno no puede ser ateo, que uno puede ser ateo, no sencillamente por lo que uno dice. O sea, uno no solamente es ateo por decir Dios no existe. Vamos a ver que uno es ateo también al vivir como si Dios no existiera, porque David va a describir el pecado del hombre, y el hombre en su pecado puede decir que Dios existe, pero por sus actos, por su vida de inmoralidad, por su vida en deshonra a Dios, está manifestando que realmente no teme a Dios y que considera que Él no existe. Y David dice en primer lugar acerca del hombre: en su pecado se han corrompido, hacen obras abominables. Abominables serían cosas aborrecibles. Se han corrompido, se explica por sí solo. El pecado nos ha corrompido, nos ha podrido. ¿No ve? Cuando pensamos en la persona que no cree en Dios y la vida de pecado que lleva, esto es algo muy notorio en el ateísmo. El ateísmo lleva a una vida de disolución. Entre menos concepto tengamos de Dios, más inmoralidad será visto en nosotros. Y el ateo, él deseando vivir una vida de disolución, es fácil poder negar la existencia de un ser que gobierna la moralidad, porque entonces podrá tener la libertad, según él, de poder vivir como él quiera. Dice David en el versículo 1 también: no hay quien haga el bien. El pecado nos afecta a todos. Todos hemos nacido de Adán, y por causa de su primer pecado, todos nacemos en pecado, y por lo tanto no hay quien haga el bien. Nadie queda exento de esto. David dice en el versículo 2 que Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres, y él va a buscar si había algún entendido. Esta palabra entendido es la palabra que tiene que ver con prudencia, con sabiduría. Y cuando uno ve la persona que vive sin Dios, esta persona es obvio que vive todo lo contrario a lo que es la sabiduría de Dios. Puede tener estudios,
puede tener mucha inteligencia, pero la persona que no cree en Dios es alguien que no es entendido. No es entendido porque, por ejemplo, Dios enseña que más vale la pena vivir para una vida que viene que para esta. El hombre dice, no, no existe la vida después de esta, vivamos para la vida presente. Dios buscó si había algún entendido. Dios buscó a alguien, dice David, que buscara a Dios. Y la conclusión a la que él llega es que no había. Y quizás alguien pregunta, pero ¿hay muchas personas que buscan a Dios? Bueno, muchos buscan a Dios bajo sus propios términos o su propia sabiduría. Y hacen de su religión, de su iglesia, aún de su líder religioso, su Dios. Y piensan que ellos están buscando a Dios, pero realmente no lo están haciendo porque lo están haciendo bajo su propia sabiduría o sus propios términos. Por su naturaleza, lo que David está diciendo, el hombre natural no nace con el deseo de buscar la sabiduría y la salvación de Dios. Ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo, que Él nos manifiesta a Cristo para que nosotros podamos encontrar a Dios por medio de Él. En el versículo 3, David establece lo que Dios ha visto en nuestra humanidad: todos se desviaron, o sea, se apartaron. Y aquí podemos ver otro efecto que el pecado tiene sobre nosotros: nos aleja de Dios. Dice David, guiado por Dios, aún se han corrompido. Esta palabra corrompido tiene que ver con ensuciarse. El pecado nos ha contaminado, el pecado nos ha ensuciado. Dice el profeta Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. No hay quien haga lo bueno. Esto lo vamos a ver en Romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado nos ha corrompido, es como una mancha, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el profeta Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que si tú no has recibido a Cristo, el pecado es como una mancha, te ha ensuciado, y lo único que puede limpiar esa mancha es la sangre de Jesucristo. El hombre en su naturaleza entonces de pecado se ha corrompido, no busca a Dios, y dice David también, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo 4, él pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Y al pensar en discernimiento otra vez, él está señalando el problema del hombre. ¿Cuál es? Que él quiere considerarse a sí mismo muy sabio. Piensa tener muchísima sabiduría, pero realmente no tiene discernimiento. Tendrá inteligencia acerca de la ciencia a través de filosofías humanas, acerca de tecnologías de hombre, pero en sí discernimiento que es profundo, que es duradero, que busca el bienestar de nuestra vida presente, pero también del futuro, del porvenir, no tienen discernimiento. ¿No tienen discernimiento? Pregunta, todos los que hacen iniquidad. Y aquí es donde David va a hacernos ver cómo el hombre ahora nos afecta a nosotros, como el pueblo de Dios. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Hay dos maneras en las que el hombre en su pecado, David está diciendo aquí, manifiesta su iniquidad. Devora al pueblo de Dios. Y vamos a ver que tampoco invoca a Jehová.
Y estas personas dañan al pueblo de Dios sin ningún remordimiento. Pueden perseguir, pueden mofarse, pueden hacerle la vida a uno imposible, o hasta en ocasiones creyentes han perdido sus vidas por causa de este tipo de personas. Pero para ellos lo hacen, los devoran como si comiesen pan, o sea, sin remordimiento. No muestran ninguna preocupación para ellos o para los que han afectado, o en cuanto a la santidad de Dios que han ofendido, y ellos actúan como si estuviesen comiendo pan. Entonces devoran al pueblo de Dios, pero también a Jehová no invocan, no lo llaman, no le suplican, o sea, son autosuficientes. Y este es otro gran pecado que se manifiesta en sus vidas. Pero dice David en el versículo 5, aquí es donde cambia todo. Ellos temblarán de espanto. Aparentan no temer, pero realmente tiemblan por el espanto que sienten. Y si no lo sienten, llegará el momento en que sí lo sentirán. Porque Dios, y ahora es donde David va, a través de el daño que estas personas le causan al pueblo de Dios, Él va a introducir a los justos. O sea que en este salmo Él contrasta a los pecadores, y en la última parte Él va a presentarnos a los justos y lo que ellos gozan. Porque Dios está con la generación de los justos. Porque cuando alguien ataca a un hijo, a una hija de Dios, ellos realmente están atacando a Dios. Y aquí vamos a ver entonces el contraste entre el pecado y la perversidad de los hombres sin Dios con la justicia de los que temen a Dios. Vamos a ver la depravación de los inicuos contrastada con la bendición que reciben los justos. En el versículo 6 vuelve con los injustos y él dice de ellos: del consejo del pobre se han burlado. Y aquí consejo tendría que ver otra vez con la sabiduría que Dios nos da a los creyentes en Cristo Jesús. O sea, los propósitos que tenemos o las cosas que creemos. Ellos se burlan de eso. Y aquí el pobre, esta palabra sí puede referirse a personas de bajos recursos, pero también se puede referir a una persona que está afligida o una persona humilde. Tiene el significado en hebreo un espectro más amplio. Pobre, alguien de bajos recursos, alguien que está afligido o alguien que es humilde de corazón. Del consejo del pobre se han burlado. Y quizás tú tienes que sufrir eso en tu hogar, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Personas que se burlan de tu consejo, de tu sabiduría, de tu prudencia que tú has recibido por parte del Señor y de su palabra. Pero, dice David, pero Jehová es su esperanza. Esta palabra esperanza realmente es la palabra refugio. Jehová es su refugio. Nosotros no necesitamos refugiarnos en nuestros recursos y en nuestras posesiones, que sí tienen que hacer aquellos que no creen en Dios, porque no tienen a nada más ni a nadie menos. Nosotros podemos refugiarnos en Dios, y Él es el único que necesitamos. No necesitamos ninguna otra cosa, porque tenemos al Dios de todo poder. Y en el versículo 7 David se regocija, y él exclama: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Sión es Jerusalén. Jerusalén representa el centro de la autoridad de Dios aquí sobre la tierra. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, puede referirse al cautiverio que va a sufrir la nación de Israel tiempo después, o puede referirse a cualquier angustia del pueblo de Israel, o también puede referirse a la venida del Mesías, cuando Cristo venga y Él pueda salvar a Israel de su cautiverio de pecado y de incredulidad. Pero sea como sea, David pone su confianza en Dios, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Estas
Estos dos nombres de Jacob, Israel, los tenemos en varios versículos en los Salmos y en otras porciones, y aquí también en el Salmo 14, cómo Israel, Jacob, va a encontrar su gozo, su alegría en Dios. Gracias por acompañarme. Espero que esto sea de bendición y de ayuda para tu vida espiritual, y nos vemos hasta la próxima para seguir estudiando la palabra de Dios.